Debería haber confiado en mis instintos en el momento en que puso el plato frente a mí. El comedor brillaba bajo la lámpara dorada. La larga mesa de caoba estaba decorada con elegantes platos de porcelana y copas de cristal llenas de vino añejo. Mi suegra, Eleanor, se sentó a la cabecera, su expresión ilegible mientras señalaba mi plato con una leve sonrisa expectante. Esta, anunció, es una receta que aprendí de un chef con estrella Michelin. Algo especial, solo para ti. Las palabras deberían haberse sentido como un honor. Una rara rama de olivo extendida por una mujer que nunca me había aceptado realmente en su mundo perfecto y cuidado. Pero en cambio, enviaron un extraño escalofrío por mi espalda. Antes de comenzar, dijo, solo quiero agradecerles por ser parte de este viaje. Si les encantan las historias llenas de juegos de poder, engaños y giros inesperados, consideren suscribirse. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir ofreciéndoles más historias emocionantes. Ahora, vamos a sumergirnos. La ensalada frente a mí se veía hermosa. Demasiado hermosa. Las crujientes hojas de lechuga romana brillaban bajo el suave resplandor de la lámpara, salpicadas de almendras fileteadas, semillas de granada y un delicado chorrito de aderezo que olía mal. No estaba podrido, ni era del todo desagradable, pero había algo sutilmente químico, un trasfondo penetrante bajo el sabor habitual de la vinagreta. Forcé una sonrisa, levantando mi tenedor con calculada indiferencia. Frente a mí, mi cuñada, Vivien, ya estaba a la mitad de su plato, ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba en mi mente. Vivien, la niña de oro, el orgullo de la familia, siempre compitiendo conmigo, incluso cuando nunca jugué su juego. Pruébala, la animó Eleanor, su voz sedosa, casi indulgente. Te tenía en mente mientras la preparaba. Dudé lo suficiente como para que mi esposo, Daniel, me mirara. Solo estaba prestando atención a medias, demasiado absorto en una discusión con su padre sobre el trabajo, típico. Nunca se daba cuenta de las guerras sutiles que se libraban entre las mujeres de su vida. Hice girar un tenedor con ensalada, fingiendo examinarlo como si admirara el esfuerzo. Se ve delicioso, murmuré, acercándolo a mis labios pero sin dejar que lo tocara. El olor se intensificó, mi estómago se revolvió. Necesitaba pensar rápido. Vivien, siempre presumida, ya había terminado su porción. Se limpió la boca delicadamente con una servilleta de lino, sonriendo con aire de suficiencia como si demostrara una vez más cómo podía eclipsarme en cada pequeña cosa. Mi mirada se dirigió a mi plato, luego al de ella, y en esa fracción de segundo, se formó una idea. Dejé mi tenedor deliberadamente, fingiendo ajustar mi servilleta mientras me movía en mi silla. Empujé mi plato ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que Vivien tomara su lugar cuando moviera mi mano. Luego, mis dedos rozaron la fría porcelana, y con un sutil movimiento de muñeca, los platos intercambiaron posiciones bajo la cobertura de un movimiento casual. Vivien apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada regodeándose por algún logro laboral reciente, disfrutando de los elogios de nuestro padre y suegro. Mi suegra, sin embargo, se dio cuenta de todo. Vi la forma en que sus ojos se fijaron una fracción de segundo demasiado larga en mi plato. La miré a los ojos y sonreí, reflejando su anterior expresión de calidez ilegible. Luego, lentamente, levanté mi tenedor de nuevo y tomé un bocado de la ensalada que Vivien había servido originalmente. La expresión de Eleanor cambió ligeramente antes de recuperar la compostura habitual, pero algo había cambiado. Ahora me observaba demasiado de cerca. Vivien, por otro lado, ya había cogido mi antiguo plato sin dudarlo. Pinchó un tenedor de verduras y se lo metió en la boca, demasiado absorta en su propio mundo para sentir la tensión subyacente. Y entonces esperé. La conversación continuó a nuestro alrededor. El tintineo de las copas, el estallido ocasional de risas. Eleanor había reanudado la charla con mi suegro, aunque noté que apenas tocaba la comida. Seguía mirando a Vivien, esperando. Fue entonces cuando lo supe con seguridad. Al principio fue sutil, solo un cambio en la postura de Vivien, un ligero ceño fruncido. Tomó otro bocado, masticó, tragó, luego parpadeó varias veces como si algo no estuviera bien. Pasaron los minutos, mi estómago se revolvió, pero no por lo que había comido, sino por la anticipación, por darme cuenta de que había tenido razón todo el tiempo. Vivien tosió una vez, aclarándose la garganta, luego otra vez, con más fuerza. Daniel se volvió hacia ella, muy preocupado. ¿Estás bien? Ella asintió rápidamente. Sí, solo, especias secas o algo así, pero había una rigidez en su voz, algo antinatural. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba su agua. Los dedos de Eleanor se curvaron alrededor de su copa de vino, apretando el agarre. ¿Estás segura, querida?
Te ves un poco pálida. Y ahí estaba la confirmación que necesitaba. Algo andaba mal con esa ensalada, algo destinado a mí. Vivian negó con la cabeza, pero pude ver que el cambio se extendía. Su respiración se hizo más pesada, sus movimientos más lentos. Tragó saliva con dificultad, moviéndose incómoda en su asiento. La presunción que una vez tuvo sin esfuerzo se había desvanecido de su rostro, reemplazada por la inquietud. Y aún así, Eleanor no dijo nada, simplemente observaba. Me llevé la servilleta a los labios, reprimiendo una sonrisa. Debería haberme sentido culpable, pero no lo hice, ni siquiera un poco, porque ahora Eleanor no solo tenía que lidiar con su intento fallido de lo que hubiera planeado para mí. Ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, excepto que esas consecuencias habían recaído directamente sobre su hija favorita. Daniel finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Vi, no te ves bien. Estoy bien, espetó, pero el filo de su voz se estaba quebrando. Gotas de sudor se formaron a lo largo de la línea del cabello. Luego su rostro se torció en una brusca inhalación. Se llevó la mano al estómago y luego lo inevitable. Se apartó de la mesa. Su silla raspó contra el suelo de madera y salió corriendo de la habitación. Se hizo el silencio, roto solo por el débil sonido de arcadas distantes. Tomé un sorbo lento de agua, encontrando la mirada de Eleanor al otro lado de la mesa. Por primera vez, parecía realmente conmocionada. Sunray, Dulcemet. ¿Deliciosa ensalada? De verdad. Debes compartir la receta. Eleanor no dijo nada, pero pude verlo en sus ojos. Ella lo sabía. Y yo sabía que el juego había cambiado. El silencio que siguió fue sofocante. El comedor, una vez animado, lleno del tintineo de los cubiertos y el suave zumbido de la conversación educada, ahora parecía el ojo de una tormenta que se avecinaba. Los ecos de los pasos apresurados de Vivian y los sonidos distantes del baño de invitados permanecieron en el aire, cargados de verdades tácitas. Eleanor no se había movido. Permaneció sentada a la cabecera de la mesa, con los dedos alrededor del tallo de su copa de vino intacta. Su expresión era ilegible, pero sabía que no debía confundir su silencio con indiferencia. Estaba calculando, reconstruyendo los eventos que se habían desarrollado, como las cosas habían salido tan terriblemente mal. Daniel había empujado su silla ligeramente hacia atrás, medio levantado, dividido entre ir tras su hermana y quedarse quieto. ¿Debería? No, interrumpió Eleanor, su voz suave pero con una tensión subyacente. Ella estará bien. Déjala que se recomponga. Fue entonces cuando supe que no estaba sorprendida. No estaba preocupada. Estaba tratando de recuperar el control. Mis dedos trazaron el borde de mi vaso de agua. Mi corazón latía con un ritmo lento y constante. No estaba segura de qué había esperado, pero una parte de mí había anticipado una mayor reacción. Pánico, negación, una ráfaga de falsa preocupación. En cambio, estaba tratando de someter la situación, fingiendo que esto no era una consecuencia directa de algo que ella había orquestado. Daniel frunció el ceño, inquieto. Ni siquiera bebió tanto. ¿Qué podía haber? Tal vez algo le cayó mal. Mi voz era suave, casual. Eso sucede a veces. La mirada de Eleanor se dirigió a la mía, solo por un breve momento, pero suficiente para decirme que sabía exactamente lo que había sucedido. Y ella sabía que yo lo sabía. Una guerra silenciosa había comenzado al otro lado de la mesa. Mi suegro, Charles, se aclaró la garganta. Tenía la misma mirada ilegible que Eleanor, pero carecía de la misma delicadeza para controlarla. Su incomodidad era evidente en la forma en que golpeaba los dedos contra la mesa, su mirada cambiando entre nosotros. No había dicho mucho en toda la noche, pero ahora me estudiaba con silencioso escrutinio, como tratando de determinar si yo había jugado un papel en lo que acababa de suceder. El peso de su mirada no me molestó. Ya no. Daniel exhaló, frotándose las sienes. Debería ir a ver cómo está. Esta vez empujó su silla completamente hacia atrás y caminó hacia el pasillo, con pasos rápidos pero vacilantes, como si se preparara para lo que pudiera encontrar. En el momento en que desapareció, Eleanor finalmente dejó su copa de vino. El sonido fue deliberado, una orden silenciosa que exigía mi atención. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa controlada. ¿Disfrutaste la ensalada? Mi estómago se revolvió, pero me obligué a igualar su energía, a seguirle el juego en este nuevo juego tácito. Me recliné ligeramente, con los dedos entrelazados, y asentí. Absolutamente. Realmente debes compartir la receta. Un latido, demasiado largo. Luego una risa lenta y divertida. Pensé que te gustaría, murmuró, haciendo girar el vino restante en su copa. Es especial. Charles se puso rígido a su lado, lanzándole una mirada aguda. Eso fue interesante.
Así que él sabía. No todo, quizás, pero lo suficiente como para sentir cuando Eleanor estaba jugando un juego peligroso. Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Tenía un regusto interesante, un poco diferente al que estoy acostumbrada. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre la mesa. Nuevos ingredientes a veces. Cuando pruebas algo desconocido, tu cuerpo reacciona de maneras inesperadas. No estaba segura de si lo decía como una advertencia o una excusa, pero de cualquier manera, confirmó todo lo que había sospechado. Antes de que pudiera responder, un ruido agudo resonó desde el pasillo. El sonido de una puerta que se abría, seguido por el inconfundible sonido de la voz de Vivien, cargada de angustia. ¿Qué había en esa comida? Su voz temblaba de frustración, cruda y sin aliento. Unos segundos después, apareció en la entrada del comedor, pálida y temblorosa. Su maquillaje había comenzado a correrse ligeramente y se agarraba al marco de la puerta como si necesitara apoyo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Permanece quieta, illegible. Eleanor, sin embargo, ya se había puesto una máscara de leve preocupación. Vivien, querida, dijo suavemente, levantándose de su asiento. ¿Está bien? Los ojos de Vivien se entrecerraron, pasando de uno a otro. No lo sé, pero algo no estaba bien. Mi seni extraña. Exhaló temblorosamente. No fue solo un dolor de estómago. Sentí como si algo estuviera alterando mi sistema. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos estaban entumecidas. Un denso silencio se instaló en la habitación. Dejé que el momento se extendiera, dejé que el peso de sus palabras persistiera. Luego miré a Eleanor y esperé. Por una fracción de segundo, algo brilló en su expresión, algo peligrosamente cercano a la irritación, pero se recuperó demasiado rápido, dando un paso adelante con una gracia bien practicada, su voz entrelazada con la cantidad perfecta de suave preocupación. No puedo imaginar qué podría haber causado eso, dijo, colocando una mano sobre el brazo de Vivien, el gesto demasiado ensayado para ser reconfortante. Tal vez una reacción alérgica. Vivien negó con la cabeza. No tengo alergias. Bueno, intervino Charles, su voz más firme ahora, más autoritaria. Quizás sea mejor que alguien te revise, por si acaso. Vivien vaciló, y por un momento, pensé que podría dejarlo pasar. Había pasado toda su vida confiando en su madre sin cuestionarla. Incluso ahora, a pesar de todo, quería creer que había una explicación razonable. Pero algo en esta noche había cambiado. Algo en su interior le decía que la habían usado. La comprensión fue lenta, progresiva, pero estaba ahí. Se volvió hacia mí repentinamente. Sus ojos penetrantes se clavaron en los míos. ¿Sentiste? ¿Ah? Sostuve su mirada y luego sonreí. No, dije en voz baja. Me siento perfectamente bien. La habitación se tensó. Las uñas de Eleanor se clavaron en la tela de su vestido. Charles se movió incómodo. Los labios de Vivien se abrieron ligeramente, como si acabara de empezar a comprender. Eleanor habló antes de que pudiera terminar el pensamiento. Carino, necesitas descansar. Quizás un poco de aire fresco te ayude. La urgencia en su tono era sutil pero presente. Necesitaba a Vivien lejos de la conversación antes de que las piezas se conectaran por completo. Daniel regresó entonces, entrando de nuevo en la habitación. Sus ojos encontraron inmediatamente a su hermana, la preocupación aún evidente en su rostro. ¿Está bien? Vivien vaciló, mirándome de nuevo, luego asintió lentamente. Sí, creo que solo necesito un momento. Daniel suspiró aliviado, pasando un brazo alrededor de su hombro. Vamos a buscarte un poco de agua. Cuando salieron, me volví hacia Eleanor, cuya expresión cuidadosamente compuesta se había agrietado ligeramente en los bordes. Exhaló suavemente, moviendo la cabeza con una sonrisa irónica. Eres más inteligente de lo que pensaba. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. No tengo ni idea de lo que quieres decir. Charles se puso de pie bruscamente. Eleanor, una palabra. Ella suspiró, frotándose la sien, pero lo siguió hacia el pasillo sin mirarme. Tan pronto como desaparecieron, recogí mi servilleta, secándome los labios. Las líneas de batalla se habían trazado y Eleanor sabía que había perdido la primera ronda. En el momento en que Eleanor y Charles desaparecieron por el pasillo, el aire del comedor cambió. Fue sutil, casi imperceptible, pero lo sentí. La tensión persistente de un campo de batalla justo después de que se disparó el primer tiro. Miré hacia la puerta por donde habían desaparecido, mis dedos golpeando ligeramente la madera pulida de la mesa. Podía oír sus voces en la distancia, apagadas pero acaloradas. Charles no estaba contento. Eso estaba claro. Una parte de mí quería seguirlos,
pegar la oreja a la pared y escuchar las inevitables consecuencias, pero había desempeñado bien mi papel esta noche. Ahora era el momento de dejar que las consecuencias se desarrollaran de forma natural. Volví la mirada hacia la última persona que aún estaba en la mesa, Daniel. Seguía de pie junto al pasillo, con las manos en las caderas y el ceño fruncido en señal de pensamiento. Había estado callado demasiado tiempo, dejando que todos los demás hablaran, observando en lugar de actuar. Pero ahora, cuando su mirada se dirigió hacia mí, vi algo nuevo, sospecha. Eso fue extraño, dijo finalmente, en voz baja. Arqueé una ceja, fingiendo inocencia. ¿Qué fue? Exhaló, moviendo la cabeza. Vi bien la forma en que reaccionó. Me encogí de hombros, recostándome en mi silla. Tal vez realmente tuvo una mala reacción a algo. Sucede. Apretó la mandíbula. Pero tú comiste lo mismo. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de mis labios. ¿Lo hice? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. No era estúpido. No. Daniel era muchas cosas, pasivo, a veces despistado, pero no estúpido. El problema era que se había pasado toda la vida confiando en su madre, sin cuestionar nunca sus motivos, y ahora esa confianza ciega estaba siendo puesta a prueba de una manera para la que no estaba preparado. Lo observé mientras trataba de darle sentido a todo, mientras las piezas trataban de encajar, pero dudó porque si admitía que algo andaba mal, entonces tenía que aceptar la posibilidad de que su madre no fuera la persona que siempre había creído que era. Y eso era demasiado para él para procesarlo. Así que en lugar de eso, se pasó una mano por el pelo, suspirando. Debería ir a ver a Vid. Asentí, observándolo alejarse, desapareciendo por el mismo pasillo por donde Eleanor y Charles se habían ido momentos antes. Y así, sin más, estuve sola por primera vez esa noche. Dejé que mis hombros se relajaran, mi máscara se deslizó ligeramente. La adrenalina seguía ahí, zumbando bajo mi piel, pero había ganado esta ronda. Aún así, sabía que no debía celebrarlo demasiado pronto porque Eleanor no era de las que dejaban pasar una derrota sin respuesta. Alcancé mi vaso de agua, tomando un sorbo lento, cuando un movimiento en el rabillo del ojo me llamó la atención. Una criada, silenciosa y discreta, limpiaba la mesa con eficiencia práctica. Había sido invisible toda la noche, mezclándose con el fondo como siempre hacía el personal doméstico de Eleanor, pero ahora, mientras recogía los platos, noté algo extraño. No solo los estaba limpiando, los estaba inspeccionando. Contuve la respiración. Cogió el plato que originalmente estaba destinado a mí, del que había comido Vivien, y lo examinó detenidamente, con ojos penetrantes. Luego, como si sintiera mi mirada, levantó la vista, encontrando mis ojos por una fracción de segundo antes de apartar rápidamente la mirada. Inquietante. Dejé mi vaso, alisando mi vestido mientras me ponía de pie. Me dirigí hacia ella despacio, deliberadamente. Se puso rígida cuando me acerqué, manteniendo la cabeza ligeramente baja, sus movimientos demasiado cautelosos. Cuando me detuve a su lado, hablé en voz baja. ¿Notaste algo? Vaciló, una pausa tan breve que la mayoría de la gente no la habría captado, pero yo sí. Luego, sin levantar la vista, murmuró. Solo hago lo que me dicen, señora. La respuesta fue segura, pero no fue una negación. La estudié un momento más antes de hacerle un pequeño gesto de asentimiento. Por supuesto. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí del comedor, dirigiéndome hacia el pasillo donde había desaparecido el resto de la familia. No había terminado de jugar a este juego todavía. Mientras pasaba junto a la gran escalera, pude oír la voz de Eleanor, aguda y entrecortada. Deberías haber tenido más cuidado. Te estás volviendo imprudente. Charles sonaba exasperado. Tú fuiste la que insistió en ello esta noche. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando, siseó, que necesita entender su lugar. Me detuve justo antes de la puerta, oculta a la vista, con el pulso acelerado. ¿Y qué lugar es ese?, preguntó Charles. Eleanor, ahora es la esposa de Daniel. No puedes seguir tratándola como... ¿Cómo qué?, espetó. Como una extraña. Porque eso es lo que es. Mis dedos se cerraron en un puño. Charles, continuó, con la voz más fría ahora. ¿Estuviste de acuerdo? Nunca lo hice, dijo. No me quedaré sentado a ver cómo una chica entra y desmantela todo lo que hemos construido, no después de todo lo que hemos sacrificado. Silencio. Luego Charles habló, esta vez en voz más baja. Tienes que tener cuidado. No es tan ingenua como crees. Eleanor se burló. Es predecible. Es emocional. Cometerá un error tarde o temprano. Sonríe. Eleanor, no tienes ni idea. Di un paso al frente,
esta vez dando a conocer mi presencia deliberadamente. En el momento en que doblé la esquina, la expresión de Eleanor cambió instantáneamente, transformándose en algo neutral, casi agradable. «Querida», dijo suavemente, «estaba a punto de ir a buscarte». Le devolví la sonrisa, inclinando la cabeza ligeramente. «Ah, sí, algo que querías discutir». Me estudió un momento y luego soltó una suave risa. «Eres más astuta de lo que pensaba». Di un paso más cerca. «Y tú eres más predecible de lo que pensaba». Su sonrisa se crispó. Charles nos miró, con aspecto agotado. «Ah, sea lo que sea esto, termina esta noche». Eleanor no lo miró. Estaba demasiado ocupada mirándome ahora, su mirada calculadora. «¿Crees que has ganado algo?», murmuró. «Pero esto no ha terminado». La miré a los ojos sin pestañear. «Lo sé». Y esa era la verdad. Porque a pesar de toda la satisfacción que había obtenido esta noche, sabía una cosa con certeza. Eleanor no había terminado de jugar, y yo tampoco. Las palabras de Eleanor resonaron en mi mente mucho después de que saliera del pasillo. «Esto no ha terminado». Sabía que lo decía en serio. Esto ya no era un rencor mezquino. Era una guerra silenciosa. Una que se libraría con susurros, cuidadosa manipulación y estratagemas silenciosas, el tipo de batalla en la que los movimientos no se hacían a la luz pública, sino en las sombras, donde el daño real provenía de lo que no se veía. Había esperado resistencia de su parte desde el momento en que me casé con Daniel, pero había subestimado cuán profundamente arraigada estaba su necesidad de control. Esta noche había demostrado que no era solo pasivo-agresiva. Estaba dispuesta a cruzar los límites, a poner a prueba los límites, y eso significaba que tenía que ser más inteligente, más aguda. Cuando volví al comedor, la mesa ya había sido despejada. El escenario, una vez grandioso, ahora era un recordatorio vacío de la batalla librada durante la cena. La criada de antes todavía estaba allí, limpiando la superficie pulida, con movimientos cuidadosos y precisos. Me acerqué a ella, bajando la voz lo justo para que no se oyera. «¿Notaste algo antes?». Vaciló, apretando los dedos alrededor del paño que sostenía. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta por donde Eleanor había desaparecido, luego volvieron a mí. «No debería hablar de cosas que no son de mi incumbencia, señora». Le dediqué una pequeña sonrisa, una que no era exigente sino comprensiva. «Creo que ambas sabemos que eso no es del todo cierto». Miró a su alrededor una vez más antes de exhalar suavemente. «¿El plato?». Se me encogió el pecho. «¿Qué pasa con él?». Vaciló, luego suspiró. «Fue preparado por separado, diferente a los demás. El aderezo olía más fuerte». Bajó la voz y me miró con demasiada atención cuando diste el primer bocado. Yo ya lo sabía, pero escucharlo confirmado desde una perspectiva externa lo hacía más real, más peligroso. «¿La has visto hacer esto antes?», pregunté. Negó con la cabeza. «No exactamente, pero ha habido casos, gente que se enferma después de las comidas, normalmente aquellos a los que desaprueba». Tragó saliva con dificultad. «Nadie dice nada nunca. Siempre se descarta como una coincidencia». ¿Coincidencia? Claro. Eso era exactamente lo que ella había querido que fuera esta noche. Un desafortunado accidente. Un simple caso de mala comida, pero ahora había perdido el control de la narrativa porque en lugar de que yo fuera la afectada, era su propia hija. «Le hice un gesto de agradecimiento a la criada». «Gracias por decírmelo». Vaciló una vez más antes de acercarse, bajando la voz a poco más que un susurro. «Tenga cuidado, señora. No le gusta perder». «A mí tampoco». Me di la vuelta para irme, pero justo cuando llegaba a la puerta, oí una voz familiar detrás de mí. «Siempre se te ha dado bien hacer amigos». No me inmuté, pero hice una pausa lo justo para dejar que la tensión se asentara antes de girarme. Vivien estaba en la puerta, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Se veía mejor ahora, menos conmocionada, más serena, pero todavía había una agudeza en sus ojos, algo que no había estado allí antes. «¿Te sientes mejor?», pregunté a la ligera. Inclinó la cabeza ligeramente. «¿Curioso sobre eso?». Dio un paso lento hacia adelante. «He pasado los últimos 30 minutos pensando en lo que pasó, y cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía». No dije nada, esperando. Exhaló, moviendo la cabeza. Estaba bien antes de la cena, sin señales de nada, y de repente, a la mitad de mi plato, mi cuerpo empezó a reaccionar como si hubiera comido algo que no debería. Dejé que mi expresión permaneciera neutral. «Eso suena extraño». Apretó los labios. «Lo es». Luego entrecerró los ojos. «Especialmente porque se suponía que tú eras la que debía tener ese plato». Sonreí, lenta y sabiamente. «Y sin embargo,
Aquí estamos. Apretó la mandíbula. ¿Lo sabías? Incliné la cabeza ligeramente. ¿Tú qué crees? Soltó una fuerte exhalación, pasándose una mano por el pelo. No sé qué pensar. Su voz ya no era solo de frustración. Era de incertidumbre porque, por primera vez en su vida, se veía obligada a cuestionar algo que nunca había dudado antes. Su madre. Vivien se había pasado años creyendo que era la favorita de Eleanor, la niña de oro, intocable. Pero ahora esa imagen se estaba resquebrajando. Y estaba tratando de reconstruir la verdad. Y yo podía usar eso. Me acerqué, manteniendo la voz suave. Siempre has pensado en mí como una extraña, alguien que intenta quitarte lo que es tuyo. Pero esta noche, no eras la excepción. Eras un peón. Su garganta se movió mientras tragaba saliva. John. Me incline Ligermet. Pregúntate esto. Si no hubiera cambiado los platos, ¿crees realmente que tu madre lo habría detenido? Contuvo la respiración cuando ambas supimos la respuesta. Dio un paso atrás, moviendo la cabeza. Necesito pensar. Senny, tómate tu tiempo. Se dio la vuelta bruscamente y se fue, sus pasos rápidos y desiguales. La observé marcharse, sabiendo que la semilla había sido plantada. Eleanor quería jugar. Bien. Simplemente no se daba cuenta de que yo ya iba 3 movimientos por delante. Cuando salí del comedor, casi choqué con Daniel. Su expresión era ilegible, pero me di cuenta de que había estado escuchando. Conversación interesante, dijo. Arqueé una ceja, siempre estoica. ¿La tenemos? Ignoró la indirecta. ¿Cuál es tu objetivo aquí? Lo estudié un momento antes de hablar. ¿Mi objetivo? Sobrevivir en una casa donde tu madre está tratando de eliminarme, pieza por pieza. Apretó la mandíbula. Ella no haría. ¿No lo haría? Le interrumpí. ¿Viste lo que pasó esta noche? ¿De verdad crees que fue un accidente? Vaciló, y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber porque en el fondo sabía, siempre lo había sabido, que simplemente nunca quiso admitirlo. Suspiré, suavizando mi tono. Daniel, no te pido que elijas un bando, pero te pido que abras los ojos. Exhaló, frotándose la frente. Necesito tiempo para procesar esto. Senny, tómate todo el tiempo que necesites. Pero el tiempo era un lujo que no teníamos porque no tenía ninguna duda de que ahora mismo Eleanor ya estaba planeando su próximo movimiento, y esta vez no cometería el mismo error 2 veces. Los pasos de Daniel se desvanecieron por el pasillo, su mente sin duda dando vueltas con lealtades conflictivas. Sabía que no se enfrentaría a su madre, todavía no. Necesitaba tiempo para procesar lo que había oído, para decidir si la verdad era algo que estaba dispuesto a reconocer. Estaba bien, podía permitirme ser paciente. Eleanor, por otro lado, no podía. Me volví hacia el comedor, respirando lenta y deliberadamente. El aire aún contenía los débiles rastros de la tensión de la noche, pero debajo había algo más. Un cambio. Una fractura en los cimientos que Eleanor había construido tan meticulosamente. Y las grietas, cuando se ensanchan lo suficiente, tienen el poder de derribar estructuras enteras. Un ruido silencioso detrás de mí me hizo girar. La criada de antes estaba al otro lado de la habitación, con las manos cruzadas delante de ella. No me miraba, pero sabía que estaba esperando, observando. No ha terminado, murmuré, manteniendo la voz baja. La criada vaciló, luego asintió. No, señora, nunca lo hace. La estudié cuidadosamente. Su tono era mesurado, pero había algo debajo. Una cuidadosa conciencia, un conocimiento de cómo funcionaban las cosas en esta casa, de lo peligroso que era estar en el lado equivocado de los juegos de Eleanor. Miss Cirque, llevas mucho tiempo aquí, ¿verdad? Essentio. El tiempo suficiente para saber cuándo mantener la cabeza baja y el tiempo suficiente para saber cuando algo no está bien. Otra pausa. Luego un suave suspiro. Sí. Me incliné ligeramente. Entonces dime, ¿ha perdido alguna vez antes? Los labios de la criada se apretaron, como si estuviera debatiendo si debía responder. Pero luego, en el susurro más suave, dijo, no así. Un escalofrío me recorrió porque si Eleanor nunca había sido derrotada en su propio juego antes, eso significaba que no se retiraría ahora, tomaría represalias, y esta vez no solo estaría observando desde la distancia. Vendría directamente a por mí. Exhale lentamente. Entonces supongo que debería prepararme. La criada vaciló, luego, con una mirada silenciosa hacia el pasillo, murmuró, tenga cuidado, señora. No le gusta cuando las cosas no salen como ella quiere. A mí tampoco. Mientras subía las escaleras, mi mente repasaba las posibilidades. Eleanor había asumido un riesgo calculado esta noche,
suponiendo que podría manipularme para que fuera una víctima más de su control. Pero había subestimado un detalle crucial. No le tenía miedo. Ella se deleitaba con la intimidación, con tejer trampas tan delicadamente que la gente apenas se daba cuenta de que habían caído en ellas. ¿Pero qué pasaba cuando la presa sabía que la estaban cazando? Entré en mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. La habitación estaba poco iluminada. El horizonte de la ciudad brillaba más allá de los grandes ventanales. Mi reflejo me devolvía la mirada en el cristal, tranquilo, sereno, pero debajo de eso, ardía un fuego. Necesitaba ir un paso por delante. Si Eleanor estaba planeando algo, tenía que asegurarme de que fuera ella la que quedara atrapada en la red, no yo. Un suave golpe en la puerta me hizo girar. Vivian. Estaba en el umbral, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de terca desafío. Pero también había algo más allí. Incertidumbre. Le hice un gesto para que entrara. Vaciló. Luego entró, cerrando la puerta tras ella. Por un momento, ninguna de las dos habló. Luego exhaló bruscamente. Necesito saber la verdad. ¿Qué verdad? Crucé los brazos. Hay tantas para elegir. Me lanzó una mirada penetrante. Cambiaste los platos a propósito. Sostuve su mirada, dejando que el silencio se prolongara. Luego, finalmente, dije, sí. Inhaló bruscamente, pero no parecía tan enfadada como esperaba, solo conmocionada. Paseó por la habitación una vez, luego se volvió hacia mí. ¿Y crees? Tragó saliva. ¿Crees que mamá le hizo algo? La observé atentamente. Este era el momento que lo decidiría todo. Si me creía, Eleanor perdería una de sus piezas más fuertes. Si no lo hacía, estaría sola. Así que hablé claramente. No lo creo, Vivian. Lo sé. Su rostro se torció, dividido entre la negación y la comprensión. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haría eso? Porque no me ve como familia, dije. Me ve como una extraña, una amenaza, y quería recordarme mi lugar. Vivian tragó saliva con dificultad, moviendo la cabeza. Eso no tiene sentido. Es controladora, sí. Quiere que las cosas se hagan a su manera, pero ella no haría. Arqueé una ceja. Titubeó. Porque en el fondo, lo sabía. Lo había visto antes, incluso si nunca había querido admitirlo. La forma en que Eleanor manipulaba las situaciones, tergiversaba las conversaciones para que se ajustaran a sus necesidades, la forma en que siempre se las arreglaba para hacerse la víctima, sin importar cuánta gente pisoteara en el proceso. Vivian se dejó caer en el borde de la cama, frotándose las sienes. Esto es una locura. Me senté a su lado. Es la realidad. Exhaló, moviendo la cabeza. ¿Qué vas a hacer? La miré atentamente. Eso depende. Frunció el ceño. ¿De qué? Me incliné ligeramente hacia adelante. De si quieres seguir siendo un peón en su juego o si estás lista para empezar a jugar por ti misma. Los ojos de Vivian se abrieron ligeramente. Podía ver cómo los engranajes giraban en su cabeza. Los años de lealtad ciega luchando contra la nueva e incómoda verdad que se asentaba en sus entrañas. Se había pasado toda la vida a la sombra de Eleanor, creyendo que era intocable, pero ahora empezaba a ver la verdad. Y la verdad era peligrosa. Finalmente, tras un largo silencio, susurró. ¿Qué necesitas que haga? Una lenta sonrisa se extendió por mis labios porque ahora el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Me puse de pie, caminando hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía abajo. Las luces parpadeaban en la distancia, innumerables historias desarrollándose a puerta cerrada. Pero en esta casa, en este momento, solo importaba una historia. Eleanor había tendido la primera trampa, pero ahora era mi turno de tender una. Y esta vez no iba a fallar. Las palabras de Vivian quedaron suspendidas en el aire, una declaración silenciosa pero poderosa. ¿Qué necesitas que haga? Era el momento que había estado esperando, el momento en que el reino perfecto de Eleanor comenzaba a agrietarse desde dentro. Había pasado años moldeando a su hija a su imagen y semejanza. Serena, obediente, intocable, pero ahora, por primera vez, Vivian miraba más allá de la realidad cuidadosamente construida que siempre había conocido. Me volví para mirarla, observándola mientras jugaba con el dobladillo de su manga, sus uñas golpeando rítmicamente la tela. Estaba nerviosa, inquieta, y eso era bueno. El miedo hace a la gente cautelosa, pero la duda los hace peligrosos. No tienes que hacer nada, dije, con voz tranquila. Todavía no. Frunció el ceño. Entonces, ¿por qué preguntar? Porque necesitaba saber si estabas lista. Sus labios se abrieron como para protestar, pero luego vaciló. Finalmente, exhaló, dejando caer ligeramente los hombros. ¿Y qué pasa si lo estoy?
Una lenta y cómplice sonrisa se extendió por mi rostro. Entonces observa, murmuré, y espera. La vacilación de Vivien seguía ahí, pero la semilla había sido plantada, y eso era todo lo que necesitaba. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Daniel, no podía dormir. Su respiración era regular, su brazo colgaba suelto sobre mi cintura, pero su cuerpo estaba tenso, incluso dormido. Sabía que su mente todavía estaba enredada en los acontecimientos de la noche, en la lenta comprensión de que su madre no era la mujer que siempre había creído que era. Miré al techo, mis pensamientos corrían. Eleanor estaba planeando su próximo movimiento. De eso no tenía ninguna duda. Me había subestimado una vez, y ese fue su error, pero no volvería a cometer el mismo error 2 veces. No, esta vez vendría directamente a por mí, y necesitaba estar preparada. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas en suaves rayos dorados, proyectando patrones en las paredes del dormitorio. Podía oír los débiles sonidos de la casa despertando. Pasos distantes, voces tranquilas, el zumbido de la actividad en la cocina. Daniel se removió a mi lado, dejando escapar un leve suspiro. Cuando sus ojos se abrieron, todavía estaban nublados por el sueño, pero en el momento en que me vio mirándolo, la conciencia se asentó. «Estás pensando demasiado», murmuró. Arqueé una ceja. «¿Lo estoy?», exhaló, frotándose la cara con una mano. «¿Estás tramando algo?». «Sonríe. ¿Y te das cuenta de esto ahora?», gimió, dándose la vuelta sobre su espalda. «No sé cómo llegamos aquí». «Llegamos aquí», dije, porque su madre subestimó a la persona equivocada. Me senté, estirando los brazos antes de mirarlo. «¿Vas a hablar con ella?». Daniel dejó escapar otro suspiro, mirando al techo. «No sé qué decir». «Empieza con la verdad». Apretó la mandíbula. «La verdad no es tan simple». Negué con la cabeza. «Lo es. Simplemente no quieres verla». Un músculo de su mandíbula se crispó, pero no discutió porque en el fondo sabía que tenía razón. El desayuno fue tenso. La mesa del comedor estaba puesta tan elaboradamente como siempre, pero el aire era denso con palabras no dichas. Eleanor se sentó a la cabecera de la mesa, con una expresión cuidadosamente neutra, pero pude ver la agudeza en sus ojos. Estaba observando, calculando. Vivien se sentó frente a mí, su tenedor hurgando ociosamente en su comida. No había hablado mucho desde que entró en la habitación, y eso en sí mismo era inusual. Normalmente, habría llenado el espacio con conversaciones vacías, alardes casuales sobre sus últimos logros, pero hoy estaba callada, observando. Bien. Daniel se sentó a mi lado, rígido e incómodo, con los dedos alrededor de su taza de café como si fuera lo único que lo mantenía en tierra. Charles, como siempre, permaneció en silencio, leyendo el periódico matutino como si no fuera consciente de la tensión que se acumulaba a nuestro alrededor. Fue Eleanor quien finalmente rompió el silencio. «Confío en que todos durmieron bien». Su tono era suave, informal, pero la forma en que su mirada se posó en mí lo decía todo. «Sonríe. ¿Cómo atroncó?». Ella tarareó, tomando un delicado sorbo de su té. «Bien. Tenemos un largo día por delante». La declaración fue directa, una advertencia. No reaccioné. En cambio, me incliné ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. «Vivien, ¿cómo te sientes?». La mano de Eleanor se congeló a mitad de movimiento, solo por una fracción de segundo, pero lo capté. «Vivien parpadeó mirando. Mejor», dijo con cautela. «Senny». Estaba pensando en anoche, en lo extraño que fue. Eleanor dejó su taza de té suavemente. «¿Extraño?». Incliné la cabeza. «Sí. Es extraño, ¿no?». Lo bien que estaba antes de la cena. Y luego, de repente. Me detuve, dejando las palabras en el aire. Vivien se movió incómoda. Daniel nos miró, tenso. Charles finalmente bajó el periódico, observando con silencioso interés. Eleanor, hay que reconocerlo, no se inmutó. «A veces el cuerpo reacciona de forma inesperada a ciertos alimentos», dijo con suavidad. «Senny, es cierto, aunque es extraño que solo un plato pareciera causar un problema». La tensión se espesó. Vivien tragó saliva. «¿Fue la ensalada?». Eleanor se volvió hacia ella, sonriendo débilmente. «¿Estás segura, querida?». Vivien vaciló, luego lentamente asintió. «Sí». La sonrisa de Eleanor permaneció, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. «Quizás tengas una sensibilidad no descubierta». Exhalé una suave risa, negando con la cabeza. O tal vez no fue un accidente en absoluto. El aire se quedó quieto. Daniel se tensó a mi lado. Charles frunció el ceño.
La respiración de Vivien se atascó. Y por primera vez, la máscara cuidadosamente construida de Eleanor se deslizó. Solo por un momento. Lo suficiente para que yo viera lo que había debajo. Frío cálculo. No tenía miedo. No se sentía culpable. Simplemente estaba esperando a ver hasta dónde llegaría. Me recliné en mi silla, sonriendo dulcemente. Pero, por supuesto, eso sería ridículo, ¿no? Después de todo, somos familia. Los labios de Eleanor se curvaron en algo que no era una sonrisa. Sí, murmuró. Lo somos. El juego había cambiado, y no iba a dar marcha atrás. Vivien, sin embargo, se estaba desmoronando. Podía verlo en la forma en que seguía mirando a Eleanor, su confianza habitual desmoronándose bajo el peso de su nueva duda. Anoche, me había preguntado qué necesitaba que hiciera. Hoy, estaba empezando a darse cuenta de que la verdadera pregunta no era sobre lo que yo necesitaba. Era sobre lo que ella estaba dispuesta a ver porque la verdad la estaba mirando a la cara, y por primera vez en su vida, no estaba apartando la mirada. Eleanor también debió de sentirlo. Dejó su taza con cuidado, luego se volvió hacia Vivien con expresión preocupada. Cariño, estás terriblemente callada esta mañana. ¿Estás segura de que te sientes mejor? Fue una prueba, un sutil empujón para ver si Vivien todavía estaba bajo su control. Contuve la respiración, esperando. Vivien parpadeó, vaciló, luego lentamente enderezó los hombros. Exhaló, apretando los dedos alrededor del tenedor. No lo sé. La sonrisa de Eleanor no flaqueó, pero algo en sus ojos se oscureció. ¿No lo sabes? Vivien tragó saliva con dificultad. ¿Sobre anoche? Sobre todo. Siguió un denso silencio, del tipo que hace que el tiempo se sienta pesado, demasiado estirado. Entonces Eleanor hizo algo que no esperaba. Se rió. Fue suave, sin esfuerzo, pero forzado. Un sonido cuidadosamente elaborado diseñado para hacer que Vivien se sintiera ridícula por siquiera considerar la duda. Oh, cariño, dijo a la ligera, estás pensando demasiado. Fue solo una mala reacción a algo en la comida. ¿Sucede? Vivien vaciló. Vi la batalla interna desarrollarse en tiempo real. La parte de ella que siempre había confiado en su madre luchando contra la nueva y creciente sospecha de que tal vez, solo tal vez, esa confianza había sido misplaced. Necesitaba actuar. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo mi voz suave. Vivien, ¿de verdad crees eso? La mirada de Eleanor se dirigió a mí, afilada como un cristal. Vivien bajó la mirada a su plato. Ya no sé qué creer. Y ahí estaba el primer dominó. Los dedos de Eleanor se crisparon, apenas, pero lo vi. No estaba acostumbrada a perder el control de la narrativa. Se volvió hacia Vivien, su voz un equilibrio perfecto entre calidez y autoridad. Carino, estás agitada. Has estado bajo mucho estrés últimamente. Tal vez por eso te sientes tan insegura. Era una trampa cuidadosamente tendida. Hacer que Vivien dudara de sí misma. Hacerle creer que sus pensamientos no eran suyos, que simplemente estaba abrumada, que no veía las cosas con claridad. Pero esta vez, no funcionó. Vivien inhaló, negando con la cabeza. No, no es eso. La máscara de Eleanor se agrietó. No completamente. No lo suficiente como para que nadie más lo notara, pero yo sí. No solo estaba perdiendo el control, lo estaba perdiendo. Charles finalmente dejó el periódico, aclarándose la garganta. Quizás deberíamos pasar de este tema. No era una sugerencia, era una orden. Y así, sin más, la tensión volvió a cambiar. Eleanor asintió, recuperando la compostura, y Daniel exhaló un silencioso alivio. La conversación giró, forzada a aguas más seguras, pero el daño ya estaba hecho porque Vivien no era la misma que había sido ayer, y Eleanor lo sabía. El resto del desayuno pasó como una ráfaga, pero mi mente nunca dejó de funcionar. Necesitaba mantener este impulso. Necesitaba asegurarme de que Vivien no se retirara a la seguridad de la negación. Así que después de que la mesa fue cleared y la familia se dispersó para el día, la seguí. Estaba afuera en el jardín, sentada en el banco de piedra cerca de la fuente, mirando el agua con una expresión distante. No levantó la vista cuando me acerqué. No sé qué hacer, admitió en voz baja. Me senté a su lado, dejando que la tranquilidad se asentara. No tienes que hacer nada todavía. Ella negó con la cabeza. Ese es el problema. He pasado toda mi vida sin hacer nada, simplemente aceptando las cosas como eran. La observé atentamente. Y ahora, dejó escapar un suspiro, con las manos entrelazadas. Ahora me estoy dando cuenta de que tal vez debería haber estado prestando atención todo el tiempo. Sonreí. Lenta y sabiamente. Nunca es demasiado tarde. Vivien se volvió hacia mí entonces,
su expresión cautelosa pero decidida. No le tienes miedo, ¿verdad? La miré a los ojos sin dudarlo. No. Me estudió por un momento, luego asintió. Creo que quiero ver qué pasa cuando alguien finalmente se enfrenta a ella. Sonrey. Entonces quédate por aquí. Eleanor se había pasado años manteniendo a esta familia bajo control, asegurándose de que nadie se desviara demasiado de su control. Pero ahora las grietas se estaban formando, y el primer dominó ya había caído. Era solo cuestión de tiempo que el resto siguiera. Vivien se sentó a mi lado, mirando el agua de la fuente, perdida en pensamientos que nunca antes se había permitido tener. El peso de la comprensión se hundía en ella, y pude ver cómo le temblaban ligeramente las manos mientras procesaba todo aquello en lo que la habían educado para creer. La perfección de Eleanor, moldeada para reflejar los valores de su madre, enseñada para admirar el control que Eleanor ejercía sin esfuerzo. Pero ahora ese fundamento se estaba desmoronando bajo sus pies. Se volvió hacia mí de repente, su voz tranquila pero firme. No va a dejar pasar esto. Asentí, ya sabiendo la verdad en sus palabras. No, no lo hará. Eleanor no creía en perder. Si sentía la más mínima grieta en su imperio cuidadosamente construido, haría lo que fuera necesario para cerrarla antes de que se ensanchara. Y ahora mismo, esa grieta era Vivien. La observé atentamente, esperando a ver qué haría a continuación. Este era su momento. Podía retirarse, fingir que nada de esto había sucedido, o podía dar un paso adelante en una batalla que nunca pensó que tendría que librar. Exhaló lentamente, apretando los dedos en su regazo. ¿Qué pasa si le digo que lo sé? Incliné la cabeza. ¿Y qué dirías? Vaciló, moviendo la cabeza. No lo sé. Ni siquiera sé en qué creo todavía. Lo entendí. Una cosa era sospechar, sentir el peso de la duda presionando contra tu pecho. Otra cosa era decir las palabras en voz alta, aceptar que la persona en la que habías confiado toda tu vida no era quien pensabas que era. Extendí la mano, colocando una mano sobre su brazo. Entonces no te apresures, dije. Deja que venga a ti primero. Deja que te muestre quién es realmente. Vivien tragó saliva con dificultad, pero asintió. La puerta detrás de nosotros se abrió con un crujido, y ya sabía quién era antes de girarme. Eleanor estaba en la puerta, enmarcada por el cálido resplandor de la casa. Su presencia proyectaba una larga y amenazante sombra sobre el jardín. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa, pero sus ojos eran ilegibles. Aquí estáis, dijo suavemente, caminando hacia nosotras. Me preguntaba dónde os habíais metido. Su mirada se dirigió primero a mí, luego a Vivien, evaluando, calculando. Vivien se sentó más derecha, con los hombros tensos, tomando un poco de aire. Eleanor tarareó, su expresión cambiando ligeramente. Bien, me teníais preocupada antes. Extendió la mano, acariciando el hombro de Vivien con un gesto cariñoso que parecía más posesivo que afectuoso. Estaba pensando que deberíamos tener una pequeña charla. Solo nosotras dos. Vivien vaciló, y vi el momento de incertidumbre parpadear en su rostro. No estaba lista, todavía no. Eleanor también lo notó. Sonrió, suavemente. Sabes que siempre puedes hablar conmigo, cariño. Vivien respiró hondo y luego asintió. De acuerdo. Dejé caer mi mano de su brazo, dándole una mirada tranquilizadora antes de que se levantara y siguiera a Eleanor de vuelta a la casa. No me moví. No la llamé. Esta era su batalla ahora. Pero no tenía ninguna duda de que Eleanor estaba a punto de recordarle lo peligroso que era dudar de la reina. Esperé. Mis dedos trazaban patrones en el banco de piedra, mi mente repasando las posibilidades. Quería creer que Vivien se mantendría firme, que no se doblegaría bajo el peso de las palabras cuidadosamente elaboradas de Eleanor, pero también sabía lo poderosa que era la influencia de Eleanor. Podía tejer una historia tan intrincada que incluso la persona que la experimentaba comenzaría a cuestionar su propia realidad. Pasaron los minutos, luego una hora. Me puse de pie paseando cerca de la fuente, mis oídos aguzados para captar cualquier sonido, cualquier indicio de cómo iba la conversación, pero la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, me volví rápidamente, con el estómago encogido. Vivien salió sola, con la cara pálida, las manos apretadas a los lados. Di un cauteloso paso adelante. Vivien se detuvo, exhalando temblorosamente. Ella lo sabía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de algo que no era exactamente miedo, pero no estaba lejos de serlo. Sabía que estábamos hablando. Sabía que estaba dudando de ella. Se me heló la sangre. Por supuesto que lo sabía. Eleanor siempre estaba escuchando, siempre observando.
No había privacidad en esta casa. Ninguna conversación que no se escuchara. Había estado esperando que Vivian resbalara, que mostrara el primer signo de debilidad, y ahora lo había hecho. Di un paso más cerca. ¿Qué dijo? Vivian soltó una risa sin humor. Una risa que era aterradora en su derrota. Que estaba siendo manipulada, que tú eras la que intentaba ponerme en su contra, que habías estado planeando esto desde el momento en que te casaste con Daniel. Apreté la mandíbula, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Y la crees? Vaciló. El silencio se prolongó demasiado. Luego finalmente negó con la cabeza. No. Pero casi me convence. Esa era la parte aterradora. Eleanor no necesitaba que la verdad estuviera de su lado. Solo necesitaba suficiente duda para que echara raíces porque una vez que lo hiciera, podría retorcerla, transformarla en algo que encajara con su narrativa. Traje saliva con dificultad. ¿Qué más dijo? Vivian vaciló de nuevo. Luego suspiró. Que tenga cuidado en quien confío, que ella solo quiere lo mejor para la familia. Levantó la vista, algo ilegible parpadeando en su expresión. Y que va a arreglarlo todo. Se me revolvió el estómago. Eso no era una garantía. Era una amenaza. Eleanor no solo planeaba recuperar el control. Planeaba borrar cualquier rastro de que alguna vez lo había perdido. Exhale lentamente. Tranquilizing. Entonces no tenemos mucho tiempo. Vivian frunció el ceño. ¿Para qué? La miré a los ojos, mi voz firme. Para asegurarnos de que ella sea la que caiga primero. Me miró fijamente durante un largo momento. Su respiración se volvió irregular. Luego, lentamente, asintió. La grieta en la corona de Eleanor se había profundizado, y ahora solo se necesitaría un último empujón para que su imperio se derrumbara. El asentimiento de Vivian solidificó algo entre nosotras. Un pacto silencioso. Un entendimiento mutuo de que ya no estábamos simplemente reaccionando al control de Eleanor. Nos estábamos preparando para desmantelarlo. Pero saber que necesitábamos actuar era una cosa. Decidir cómo era otra. Podía ver la guerra interna que todavía se libraba en Vivian. Toda su vida había sido moldeada por las manos de Eleanor, esculpida en la hija perfecta, el peón leal. Y ahora se le pedía que traicionara a la mujer que la había creado. No era algo fácil de deshacer, incluso cuando la verdad la estaba mirando a la cara. Mantuve mi voz firme, cuidadosa. Si planea arreglar las cosas, eso significa que ya tiene algo en marcha. Vivian exhaló bruscamente. ¿Lo tiene? Mi pies rígida. ¿Qué es? Vaciló, frotándose los brazos como si tuviera frío. Va a deshacerse de ti. Las palabras se asentaron en el aire como una gota de tinta en el agua, oscuras y expandiéndose. Me lo había esperado, pero escucharlo confirmado envió una corriente eléctrica de adrenalina a través de mí. Respire hondo. ¿Cómo? Vivian negó con la cabeza. No sé los detalles, pero estaba tranquila cuando lo dijo. Demasiado tranquila, como si ya hubiera puesto las piezas en su lugar. Eso era lo que hacía peligrosa a Eleanor. Nunca actuaba impulsivamente. Cada movimiento estaba calculado, cada detalle planchado mucho antes de que nadie más se diera cuenta de que se estaba jugando un juego. Y si había llegado a la etapa en la que le estaba diciendo abiertamente a Vivian sobre sus planes, significaba que estaba cerca de ejecutarlos. Me tragué la inquietud que subía por mi garganta y forcé una pequeña sonrisa aguda. Entonces tendremos que actuar primero. La expresión de Vivian parpadeó con incertidumbre. ¿Cómo? Ella controla todo. Incliné la cabeza. No, no lo hace. Ella controla lo que la gente ve, aclaré. Pero la gente como ella, siempre tiene secretos. Y los secretos tienen una forma de desentrañarse cuando tiras del hilo correcto. Los labios de Vivian se abrieron ligeramente cuando la comprensión amaneció. No íbamos a luchar contra Eleanor de frente. Eso sería caer en sus manos. Íbamos a dejar que se deshiciera ella misma. Me acerqué, bajando la voz. Necesito saber todo, cada pequeña cosa que haya hecho para mantener su control sobre esta familia. Vivian vaciló, mordiéndose el labio. Eso podría llevar días. Le di una mirada puntiaguda. No tenemos días. Su garganta se movió mientras tragaba, luego asintió. Durante la siguiente hora, nos sentamos en el jardín, reconstruyendo la red de Eleanor. Era más intrincada de lo que había esperado. Todo lo que hacía era estratégico. A quién invitaba a la familia, a quién mantenía a distancia, las mentiras que decía para mantener el control. Había manipulado no solo a Vivian sino a Daniel, Charles, incluso al personal, asegurándose de que nadie cuestionara su autoridad. Pero entonces Vivian vaciló, sus dedos agarrando el borde del banco. Hay una cosa, pero no sé si es verdad. Me incline ligeramente. ¿Qué es?
Miró a su alrededor, como si temiera que la casa misma pudiera oír. Papa susurró. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa con él? Vivian vaciló, luego habló tan bajo que casi no la oigo. Creo que tiene algo sobre él, algo que le impide enfrentarse a ella. Mi pulso se aceleró. Charles siempre había sido el silencioso, el observador pasivo. Había asumido que era solo su naturaleza. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si Eleanor tenía algo sobre él? ¿Algo que aseguraba su silencio? Exhale, lentamente. Si eso es cierto, entonces esa es nuestra influencia. Vivian me miró. La incertidumbre aún persistía. ¿Y si no lo es? Sonreí levemente. Entonces encontramos otra. Eleanor pensaba que era intocable. Pero cada fortaleza tenía una debilidad, e iba a encontrar la suya. Esa noche, esperé. La cena había transcurrido sin incidentes. Eleanor había vuelto a interpretar a la amable matriarca, fingiendo que no pasaba nada, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que me miraba solo un segundo demasiado. Estaba esperando algo. Yo también. Cuando la casa finalmente se quedó en silencio, me levanté de la cama y me dirigí al pasillo. Necesitaba hablar con Charles a solas. Lo encontré en su estudio, bebiendo un vaso de whisky, con la mirada perdida en la chimenea. No levantó la vista cuando entré, pero sabía que me había oído. Deberías tener cuidado al andar a escondidas por la noche, murmuró. Esta casa tiene demasiados fantasmas. Cerré la puerta detrás de mí. Entonces tal vez sea hora de dejar salir a algunos de ellos. Eso captó su atención. Se giró, con la mirada penetrante. ¿Qué quieres? Di un paso al frente. La verdad. Sus labios se crisparon en una mueca de diversión, pero no llegó a sus ojos. Es algo peligroso buscar eso en esta casa. No vacilé. ¿Qué tiene ella sobre ti? Apretó la mandíbula. Nada. Incliné la cabeza. Mentirme no nos ayuda a ninguno de los dos. Un destello de algo pasó por su expresión. Luego exhaló, haciendo girar el whisky en su vaso. Sabe cosas, dijo finalmente. Cosas que no puedo permitirme que salgan a la luz. Miss Cirque. ¿Cómo que? Vaciló. Luego me miró a los ojos. Suficiente para destruirlo todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Eleanor no solo lo controlaba, lo estaba chantajeando. Trade saliva. ¿Por qué no te has defendido? Soltó una risa sin humor. Porque luchar contra Eleanor es como intentar luchar contra la marea. No importa lo fuerte que creas que eres, ella siempre encuentra la forma de hundirte. Lo estudié durante un largo momento. No estaba solo derrotado, estaba resignado. Eleanor lo había roto tan por completo que ya no creía que fuera posible escapar. Pero yo no era él. Di un paso al frente, bajando la voz. ¿Y si te dijera que ya se está resbalando? Los ojos de Charles se entrecerraron. ¿Y si te dijera, continué, que por primera vez, está perdiendo el control? Sus dedos apretaron el vaso. Entonces te diría que no la conoces tan bien como crees. Sonreí levemente. O tal vez tú no. Un músculo de su mandíbula se crispó, pero no respondió. Me incline ligeramente. Puede que tú no estés dispuesto a luchar contra ella, pero yo sí. Y lo creas o no, su tiempo se está acabando. Charles me estudió durante un largo momento, luego finalmente suspiró. Tiene registros, murmuró. Archivos de todos. Mi pulso se aceleró. ¿Dónde? Vaciló, luego murmuró. La caja fuerte de su oficina. Retro City. Gracias. Movió la cabeza, bebiendo el resto de su whisky. Estás jugando un juego peligroso. Sonreí. Ella también. Luego, sin decir una palabra más, me di la vuelta y me fui porque ahora tenía exactamente lo que necesitaba para derribar a Eleanor. En el momento en que salí del estudio de Charles, el peso de lo que había aprendido se asentó sobre mí como una nube de tormenta a punto de estallar. Eleanor tenía registros, archivos de todos, secretos que había acumulado como un dragón que guarda un tesoro, cada uno de ellos un hilo en la red que utilizaba para controlar a esta familia. Y ahora, por primera vez, sabía dónde encontrarlos. Me moví rápidamente por el pasillo poco iluminado, mi pulso constante a pesar de la descarga de adrenalina que inundaba mis venas. La casa estaba extrañamente silenciosa. El pesado silencio se extendía entre sus grandes paredes, pero sabía que no debía creer que estaba realmente sola. Eleanor siempre estaba observando, siempre escuchando, pero esta noche no tenía ni idea de que iba a por ella. Vivian me esperaba en mi dormitorio, sentada en el borde de una silla cerca de la ventana. Levantó la vista en el momento en que entré, su expresión tensa. ¿Y bien? Cerré la puerta detrás de mí y exhalé. ¿Tiene una caja fuerte en su oficina? Con los registros. Vivian se puso rígida,
Sus ojos se abrieron ligeramente. «Ponos, Senny. Si podemos entrar, tendremos todo lo que necesitamos para derribarla». Por un momento, ninguna de las dos habló. La magnitud de lo que estábamos a punto de hacer pendía entre nosotras, pesada y tácita. Si hacíamos esto, no habría vuelta atrás. No solo nos resistíamos al control de Eleanor, lo estábamos destrozando por completo. Vivien tragó saliva con dificultad. Nunca nos lo perdonará. La miré fijamente. Nunca nos lo iba a perdonar. Vivien, no después de anoche. Exhaló bruscamente, luego asintió. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miré el reloj. Eleanor ya estaría en su dormitorio, probablemente planeando cualquier represalia que tuviera preparada. Si teníamos cuidado, teníamos tiempo, pero no mucho. Vamos ahora, dije, antes de que se dé cuenta de que nos hemos movido primero. Vivien vaciló solo un segundo antes de ponerse de pie. De acuerdo. Nos escabullimos al pasillo, nuestros pasos silenciosos contra los pisos pulidos. Cada sombra parecía tener ojos, pero me obligué a mantener la concentración. La oficina de Eleanor estaba al final del ala este, pasando la escalera principal y a través de un conjunto de grandes puertas dobles. Había estado adentro antes, pero nunca sola, nunca con la intención de desmantelar la vida que había construido. Cuando llegamos a las puertas, dudé, presionando mi oído contra la madera. Silencio. Myra Vivian. Vigila el pasillo. Ella asintió, colocándose ligeramente lejos de la puerta, con los ojos escaneando cualquier movimiento. Respiré hondo, luego giré la manija. ¿Se abrió fácilmente? Por supuesto que sí. Eleanor no creía que pudiera ser desafiada. La oficina era tal como la recordaba, elegante, prístina y meticulosamente arreglada. Un enorme escritorio de caoba se encontraba en el centro, una pared de estanterías detrás. Un cuadro de la propia Eleanor, serena y regia, colgaba sobre la chimenea. Pero mis ojos se dirigieron directamente a la esquina de la habitación. Era elegante, empotrada en la pared, escondida detrás de un panel decorativo. Pero me moví rápidamente, arrodillándome frente a ella. Vivian, sir. Ven aquí. Se deslizó dentro, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Sabes la combinación? Apreté los dientes. No, pero tengo una idea. Eleanor era predecible en su vanidad. Todo lo que hacía tenía que ver con el control y el legado. Si tuviera que apostar, la combinación estaría ligada a algo personal, algo importante para ella. Primero probé su aniversario de bodas. Nada. Su cumpleaños. Nada. Exhalé bruscamente, pensando. Luego mi mirada se dirigió al cuadro sobre la chimenea. Su madre. Introduje el año de nacimiento de la madre de Eleanor. La caja fuerte se abrió con un clic. Vivian dejó escapar un silencioso suspiro de asombro. «Estás bromeando». Sonreí. Incluso Eleanor tiene debilidades. Dentro, había carpetas cuidadosamente apiladas, cada una etiquetada con nombres que reconocí. Personas de la familia, socios comerciales, incluso antiguos amigos. Tenía trapos sucios de todos. Pero un archivo en particular me llamó la atención. FS. Lo saqué, abriéndolo, y lo que vi me revolvió el estómago. Registros bancarios, cuentas en el extranjero, pruebas de manipulación financiera que se remontaban a décadas atrás. Charles no solo era cómplice del control de Eleanor, estaba atrapado en él. Si esta información saliera a la luz, su carrera, su reputación, todo estaría arruinado. Vivian miró por encima de mi hombro, conteniendo la respiración. Ella ha estado amenazándolo con esto durante años. Asentí con gravedad. Y apuesto a que no es el único. Revisamos más archivos, escaneando páginas tan rápido como pudimos. Había cubierto todos los ángulos, cada amenaza potencial a su reinado. Pero entonces encontré algo aún más condenatorio. Un contrato, uno con el nombre de Daniel. Vivian frunció el ceño. ¿Qué es? Escaneé el documento, mi estómago se retorció. Ha estado planeando excluirme, legalmente. Los ojos de Vivian se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que lo está preparando para que si Daniel alguna vez se pone de tu lado, lo pierda todo? Vivian dio un paso atrás. ¿Está loca? Sonreí amargamente. No, solo está aterrorizada. No teníamos tiempo para revisarlo todo, pero esto era suficiente. Más que suficiente. Cogí los archivos más condenatorios y los metí bajo el brazo. Tenemos que irnos. Vivian sintió rápidamente. Pero justo cuando nos girábamos, la puerta se abrió con un crujido y Eleanor estaba allí. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Sus ojos se dirigieron a la caja fuerte abierta, luego a los archivos en mis manos, y sonrió. Me preguntaba cuándo finalmente te volverías lo suficientemente audaz como para intentarlo.
murmuró. Vivien se tensó a mi lado, su respiración temblorosa, pero mantuve la mirada de Eleanor, firme e inquebrantable. Solo estaba limpiando, dije a la ligera, ya que parece que estás haciendo un desastre. Se rió entre dientes, entrando más adentro, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Crees que has ganado algo aquí? Levanté los archivos. Creo que tengo más que suficiente para asegurarme de que no lo hagas. Por primera vez, algo brilló en su expresión, la más mínima grieta. Exhaló, inclinando la cabeza. No entiendes el juego al que estás jugando. Di un paso al frente. Oh, lo entiendo. Y acabo de cambiar las reglas. Apretó los labios, la máscara se deslizó ligeramente. ¿Crees que puedes romperme? Sonrí, lenta y sabiamente. No. Vas a hacer eso tú misma. La tensión en la habitación era sofocante. El peso de años de manipulación presionaba contra las paredes, pero ahora tenía la sartén por el mango porque Eleanor ya no tenía el control. Yo sí. Y este era el principio del fin para ella.